Gracias, señora presidenta. Lo primero que quería era agradecerle su exposición y su visión de la situación política actual que tiene la PAC por delante ante una realidad de nuestra Comunidad Económica Europea que realmente está en una cierta crisis política y sabemos las dificultades que pueda tener por delante estas modificaciones de la PAC. Nos preocupa que este modelo 40-40, 40% del presupuesto de la política, de la Unión Europea y 40 años que lleva la PAC funcionando, pueda tener un desvío significativo hacia presupuestos económicos que no sean realmente del propio sector agrario. Nos referimos a que nos preocupa que la soberanía alimentaria europea pueda estar en un cierto riesgo ante la transversalidad excesivamente grande que pudiera llegar a tener, porque lo que nos preocupa es que se pueda recuperar algo que ya se ha perdido a lo largo de todo este proceso de crisis que va relacionado con la vida en los pueblos. La actividad agraria de los pequeños agricultores no se sostiene con las medidas que tiene la PAC y el modelo debería de cambiar hacia un sistema que pudiera permitir compensar más a la gente que realmente vive de la agricultura. En este sentido, nos preocupa también que se haya bajado el porcentaje que se exige para ser un agricultor activo y consideramos que se debería defender esa línea. Esto con respecto a una visión un poco más global. También en esta visión más global también pensamos que hay que poner un techo a las ayudas económicas. No nos parece que una sola familia como la del exministro Cañete pudiera haber recibido 1,8 millones de euros en subvenciones agrícolas durante su etapa como ministro. Consideramos que se tienen que recibir ayudas por una actividad real y que vincule a los productores con su territorio y que habría que repartirla de una forma más solidaria para que pueda haber vida en los pueblos. Tampoco queremos retrasar el tiempo de las negociaciones ante la próxima modificación de la PAC. Sabemos que una pequeña comunidad autónoma como la nuestra no puede ejercer presión sin un gran pacto asturiano por la agricultura y la ganadería y sin el apoyo de otras comunidades autónomas que se encuentran en situaciones similares. Por eso proponemos al Gobierno que determine los espacios participativos para el análisis y el debate de las modificaciones que requiere el campo asturiano ante una próxima PAC. Estamos de acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida en que este debate hay que traerlo a la Junta y nos alegra que su intención también vaya en esa línea. Cuando se habla de la PAC siempre parece que es aquel sitio en donde se hacen mal las cosas y que no tenemos responsabilidades sobre esas circunstancias que ocurren en Bruselas, y no es así. Todo lo que se decida aquí tiene que tener voz y tiene que dar participación a toda la gente que necesite una realidad económica en el sector agrario y ganadero, y ese dinero al final termina viniendo de Bruselas, pero las condiciones debemos imponerlas desde nuestros espacios participativos. Realmente nos gustan algunas de las medidas que han propuesto. Consideramos que realmente no tienen un valor financiero importante. 7 millones no nos parece que sea muy importante. Sabemos en qué márgenes se trabaja y la poca flexibilidad que hay, pero bueno, apreciamos la intención de favorecer estas líneas, pero hay otras que, sin embargo, no consideramos que hayan sido favorecidas, como por ejemplo el tema de la prevención de incendios, que nos parece muy triste que no haya una modificación específica para garantizar un ingreso adecuado cara a una serie de políticas en prevención de incendios. Sin más, le agradecemos la información que nos ha dado y esperamos que podamos seguir en este debate de aquí en adelante y que puedan traer este debate aquí a comisión o al propio Pleno desde el propio Gobierno. Gracias.